el caso de ustedes, que es muy importante, les voy a presentar lo que vamos a estar viendo en esta clase de química básica, ¿sí? Entonces, pues lo primero es darle la bienvenida a todos, bienvenidos a lo que es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Siéntanse orgullosos de pertenecer a esta universidad. Esta universidad es una de las mejores del país, ¿sí? Entonces, aprovechenla, chicos. Hay muy buenos maestros en lo que es la facultad y pues muy buenas oportunidades en la Universidad del Estado de Morelos, ¿sí? Y bienvenidos a lo que es la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, también una de las unidades académicas o facultades que tenemos dentro de la universidad que está certificada, ¿sí? Están certificados los servicios escolares y ahorita estamos en proceso de certificar todo lo que tiene que ver también con la enseñanza. Hay una nueva norma que aplica tanto a los procedimientos administrativos, ¿no? Que a lo mejor no tienen mucho que ver con ustedes, pero créanme que sí para agilizar sus trámites y todo lo demás. Y también tiene que ver con esta parte académica, cómo damos la clase los maestros, ¿no? Si estamos certificados, quiere decir que entonces el profesor está cumpliendo en cómo está dando su clase. Y bueno, bienvenidos a este curso de química básica. Yo sé que algunos no precisamente vienen a la carrera de química, pero como su nombre lo dice, es una materia básica que muchas veces no tiene que ver con química, ustedes lo van a ver, y a lo mejor ya lo vieron en el curso propedéutico, ¿sí? Mi nombre es Alma Aguirre Moreno, Alma Concepción Aguirre Moreno, soy doctora, tengo una maestría y obviamente una ingeniería, ¿sí? Entonces les pido, por favor, que en lo mínimo me digan Miss, ¿vale? Entonces, no soy profesor de profesión como tal, no soy docente, pero pueden decirme ingeniera, maestra o doctora o profesora, pero no Miss, por favor, ¿sí? Creo que ya no estamos en la secundaria ni en la prepa. Acostúmbrense a poder hablar con los profesores de ingenieros, doctores o maestros, que son los que se van a encontrar durante toda la carrera, ¿sí? La Facultad de Ciencias Químicas, la mayoría de sus profesores tienen una maestría o un doctorado y de esa forma acostúmbrense a hablar con ellos, por favor, o ingenieros, ¿sí? Ok, chicos, entonces, bueno, pues en este semestre, agosto-diciembre 21, nuevamente nos va a tocar iniciar el semestre vía remota y online, así lo vamos a estar trabajando. Eh, pues ahorita ya cambiamos el semáforo a naranja nuevamente debido a las circunstancias de la pandemia. Yo sé que es tedioso estar ahí y estar escuchando al profesor. A lo mejor algunos nada más entraron y ya se me están durmiendo. Y para el profesor también es tedioso estar hablando, hablando y hablando. Entonces, para este semestre estaremos trabajando lo que nosotros llamamos actividades síncronas y asíncronas en la plataforma Teams, ¿sí? Ahorita por este inicio también de semestre que no todos tienen asignado un correo.edu, vamos a estar trabajando vía correo, ahorita les voy a dar el correo y cuando ya tengan ustedes su correo y se dé aviso, ya vamos a estar trabajando en un espacio exclusivamente para química básica y así para sus demás materias. Las actividades síncronas, chicos, por aquellos que no lo saben, o se los repito nuevamente, las actividades síncronas son las que vamos a estar haciendo durante la clase, ¿no? Como ahorita. Actividades de ejercicios, me gusta hacer durante la clase para verificar realmente si es que han aprendido lo que se ha estado explicando. Y las actividades asíncronas son actividades que ustedes van a realizar fuera del horario de la materia, ¿sí? Y como les mencioné, ahorita en este inicio vamos a estar trabajando por correo. La comunicación va a ser por correo, puede ser también por WhatsApp, les voy a dar mi número,
generalmente no lo doy, pero bajo estas circunstancias, pues ha servido mucho para mantenernos comunicados y cualquier duda la podemos resolver. Ok. Entonces, para este inicio de semestre también les pido responsabilidad, chicos. Tanto del profesor como de ustedes debe de haber responsabilidad, ¿sí? El profesor va a presentar y enseñar, ¿sí? Porque eso es lo que hacemos, lado de la... Y el alumno entonces aprender, ¿sí? No solo escuchar, porque el profesor no nada más viene a presentar, o vengo a presentar nada más. Vengo a presentar y a enseñar. Entonces, la responsabilidad de ustedes es aprender. Si solo están escuchando al profesor, créanme que no van a aprender. Hago ejercicios y es responsabilidad de ustedes hacerlos para verificar si están aprendiendo y entonces yo no voy a ir del otro lado de la pantalla a poder hacer su ejercicio. La responsabilidad de ustedes es verificar si están aprendiendo. El material se va a dejar dentro de lo que es la plataforma cuando ya tengamos el espacio y vía correo se los puedo ir dejando en el Drive, ¿sí? Recuerden leer, si es que no lo han hecho, el reglamento de uso de plataformas, porque ahorita que empecé yo, nadie tiene la cámara abierta. El reglamento dice que el alumno debe de tener abierta su cámara, ¿sí? ¿Podríamos omitirlo durante la clase? Probablemente. Pero recuerden que el día del examen, quien no tenga abierta su cámara, entonces, pues se graba, ¿sí? Y cualquier cosa, entonces, pues es un punto a mi favor que el alumno no tenga prendida su cámara, ¿sí? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos. No, doctora. Doctora, yo trabajo y salgo a las 6:30 y por lo general a las 7 todavía sigo en el transporte. También por eso no puedo encender la cámara. Ok. Ujú. Bueno, está bien en esa parte, lo podemos omitir, solo que en cuanto ya tengas oportunidad, pues la podrías abrir. Y generalmente durante la clase síncrona, por lo menos hago un ejercicio para verificar si están aprendiendo lo que el profesor presentó. Entonces también tendrás que entregar ese trabajo porque lo tomo en cuenta como trabajo de clase. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctora. Sí, nada más es como 30 minutos en lo que llego a mi casa. Ok, de acuerdo. Entonces, ¿cómo vamos a estar trabajando nosotros? En química básica, la parte teórica, bajo estas circunstancias, pues la vamos a estar trabajando ahorita en modo virtual o en modo remoto, ¿sí? Y vía online, con cámara abierta por Microsoft Teams en los horarios asignados. Los horarios que tenemos nosotros asignados como grupo C es el lunes, el periodo 1-2, que es este periodo de 7 a 8:40 a 8:50. Miércoles de, perdón, el periodo 1-2, que es igual de 7 a 8:50, 8:40 más o menos. Y el viernes lo tenemos de 3 a 04, que es de 9 a 10:50, ¿sí? Y en esta parte del día viernes, la verdad es que casi no lo trabajo, porque sí nos cansamos estar aquí. Entonces, el día viernes, este tiempo lo vamos a asignar de forma asíncrona. Les voy a dar material para que ustedes puedan hacer resumen o puedan hacer alguna presentación, ejercicios, que generalmente es lo que hago, ejercicios. No me gusta que escriban mucho, pero cuando les pido que escriban, sí me gusta que escriban un poquito más de 3 renglones o de un parrafito, ¿sí? Entonces, creo que ya estamos en un nivel en el que si les pido qué es un protón, no nada más me van a poner una partícula fundamental. Entonces me pueden poner algo más, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, los lunes y miércoles son actividades síncronas
El viernes generalmente y dependiendo de cómo vayamos trabajando y avanzando, vamos a hacer trabajo asíncrono. El material que nosotros veamos en clase va a ser compartido en la plataforma, en la sección de archivos, ¿sí? Y vamos a ir actualizándolo. Van a tener siempre un archivo que diga unidad 1, pero va a ser actualizado con lo que vimos el día de hoy, ¿no? Si el día de hoy vimos, no sé, hasta soluciones va a estar. Si mañana vemos hasta reacciones, va a ser igual, un solo archivo, pero va a ser actualizado, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo puedan ver. Y si es que en algún momento se me pasa, poder actualizarlo, pues me pueden mandar un mensaje, ya sea por la plataforma o vía WhatsApp o vía correo, ¿sí? Los materiales de clase, chicos, un cuaderno. No reviso cuadernos como tal, porque creo que ya no estamos en la primaria. No lo reviso, pero sí es básico para ustedes el poder escribir. Recuerden que hay diferentes tipos de aprendizaje, ¿no? El visual, el que nada más escuchamos y aprendemos, o el que necesitamos ver, ¿no? Creo que a lo mejor cada uno de ustedes ya sabe cuál puede ser su aprendizaje. Si el que nada más ve y escucha aprende, si el que tiene que escribirlo, por mi parte yo sí lo tengo que escribir para poder aprenderlo, no solo escucharlo o verlo. El mío es más como visual, tengo que verlo y tengo que escribirlo, aunque no lo escuche, ¿sí? Entonces, por eso es que si voy a un libro, lo leo, lo escribo y aprendo. A lo mejor ustedes son diferentes, pero entonces sí necesito igual forma un cuaderno y para que vayan haciendo ustedes los ejercicios y puedan estudiar, ¿sí? Em, en mi clase particular, porque cada uno de los maestros les va a decir cómo va a estar trabajando en esta forma remota. En mi clase, durante los exámenes, sí pueden abrir su cuaderno, chicos, ¿sí? A lo mejor un libro, si es que tienen acceso a un libro, pero no les voy a permitir que estén buscando en el internet, ¿sí? Em, y sí me doy cuenta. Sí, el profesor, aunque esté del otro lado de la pantalla, se da cuenta cuando alguien está buscando. Entonces pueden abrir su cuaderno durante el examen. El que sabe, sabe. Y el que no, ni viendo le va a atinar. ¿Sí? Créanme que ya en este año que pasó, ya 3 semestres de forma remota, lo he constatado. El que sabe, sabe. Y con el cuaderno abierto, el que no sabe, no va a saber. ¿Ok? También les pido en cada sesión la tabla periódica, porque sí la ocupamos en cada sesión, y calculadora científica, por favor, ¿sí? Porque vamos a estar haciendo muchos ejercicios. Recuerden que les dije que para mi clase química básica no todo es química. Entonces, como ingenieros, deben de aprender a usar la calculadora, por lo menos en esta parte que iniciamos, para que ustedes se vayan dando cuenta de lo indispensable que va a ser durante toda su carrera la calculadora. ¿Ok? No sé si tengan hasta aquí alguna duda antes de pasar a la forma de evaluar, chicos. Doctora, yo tengo una pregunta. Sí. Aquí en el horario que a nosotros nos dieron, menciona que el día viernes nos toca en el primero y cuarto periodo. ¿Aquí hubo un error de dedo o cómo? Ah, sí, yo creo que entonces a mí me pusieron 3, 4, debe ser de 1 a 4, ¿verdad? Sí, marca 1-4. Ok, yo creo que sí es de 1 a 4. Es que a mí me mandaron así la corrección de del horario, pero déjenme verificar y ya mañana se los digo, perdón, ¿sí? Déjenme, es que sí debe de ser de 1 a 4 porque pues me lo están marcando como presencial. Entonces, si en algún momento empezamos con clases híbridas presenciales en la facultad, lo que le van a dar prioridad es al inicio de las prácticas en el laboratorio y entonces el viernes tendríamos de 1 a 4. Generalmente el laboratorio es de 4 horas. Entonces sí tienen razón. Déjenme verificarlo porque sí tengo yo el horario que me enviaron, pero lo verifico y mañana se los digo. ¿Sí? Sí, muchas gracias. A ti.
Ok, entonces en la evaluación, chicos, para la evaluación yo incluyo los ejercicios que hagamos en clase, ¿sí? Entonces, eh, pues aunque no queramos, vamos a abrir la cámara para presentar el ejercicio. Porque ahorita no lo podemos enviar al chat. Tienen otras clases, entonces no podemos ahorita enviarlo al chat o lo pueden enviar por correo también, ¿sí? Pero se califica ese ejercicio en la clase. Los alumnos que no entren o que no puedan entrar pues a la sesión de clase van a poder entregar un ejercicio para registrar su participación, pero obviamente no va a ser el mismo, ¿sí? Tiene que ser otro para verificar que realmente hayan aprendido lo que vieron en el material de clase, porque eso va a ser, ¿sí? El material de clase va a estar disponible, lo pueden repasar y entonces entregar su ejercicio. Tareas o actividades. Creo que en este semestre le voy a poner actividades, porque tarea luego se escucha como muy, muy golpeado, ¿no? Dentro de las actividades que vamos a estar haciendo asíncronas, pueden ser cuestionarios, ejercicios y o trabajos de investigación, ¿de acuerdo? Los ejercicios que se dejen van a ser resueltos y enviados vía plataforma Microsoft Teams. Ahorita que estamos así en un solo salón de clases, lo van a poder enviar al correo, que ahorita vamos a verlo, ¿sí? Y el procedimiento debe ser legible para que sea tomado en cuenta, no solamente la respuesta, debe de ser con procedimiento, enviando la imagen que puede ser en Word, o yo les recomiendo que sea en PDF, que de Word lo conviertan a PDF, porque en Word luego se mueven las imágenes. Créanme que cuando yo lo abro, ya sea en el correo o en el Microsoft Teams, porque no los descargo, sí se mueven las imágenes. Entonces, puede ser que lo pasen a PDF, ¿sí? Es más fácil. Y debe ser en el orden correcto, por favor, chicos. No me pongan primero el 5 y luego el 8 y luego el 1, porque entonces me tardo más y realmente a veces no le entiendo y si no se los voy a regresar. Sí he regresado ejercicios porque no les entiendo, ¿sí? Si el ejercicio 1 no terminó en esa página, luego me ponen esa terminación hasta 3 páginas después y entonces no lo voy a entender, porque yo voy a pensar que está incompleto, ¿de acuerdo? Ok. Trabajos duplicados, chicos, se divide la calificación, ¿sí? Entonces, cuando dejo trabajos de investigación, pues, me doy cuenta, porque sí leo, créanme que leo cada uno de los trabajos. Si encuentro trabajos que estén exactamente igual, ¿sí? Les voy a dividir la calificación. Si entonces iban a sacar 10, pues es 5 y 5. Si están entre 3, pues lo divido entre 3, ¿sí? Y eso incluye los ejercicios, porque hasta en cada punto verifico, ¿sí? En los ejercicios he visto, aunque son ejercicios y obviamente 1 más 1 es 2, y siempre va a ser 2, generalmente me doy cuenta cuando solo están copiando, ¿sí? Porque el mismo error lo repiten 5 veces. Y entonces me doy cuenta que esos 5 se copiaron, ¿sí? Porque no es que lo hayan hecho juntos, se copiaron porque están en el mismo error. Y no estoy hablando del mismo error de sumar 1 más 1, sino el mismo error o de signo o de multiplicación o de división. Y sería como mucha coincidencia, ¿sí? Entonces recuerden, los duplicados se divide la calificación. Incluye cuestionarios, ejercicios y trabajo de investigación. Cuando se dejan trabajos de investigación, chicos, el objetivo es que ustedes obviamente investiguen esa parte y que ustedes aprendan por sí solos, ¿sí? Que entonces el profesor nada más llegue a hacer un repaso rápido de ese trabajo de investigación. Lo demás, ustedes lo debieron de haber aprendido. Y si no le entendieron, entonces envían su trabajo y en la clase lo dicen. Lo mandé, profesora, pero en este párrafo no le entendí. Y entonces, pues lo podemos comentar, ¿sí?
Porque si yo dejo una pregunta en el examen de ese trabajo de investigación, obviamente entonces nadie la va a contestar, porque lo que hicieron nada más fue copiar y pegar y no pusieron atención a lo que están copiando y pegando. ¿Sí? Solo dice, sí, lo que me está preguntando, ¿qué es? Aquí dice que es, ok, y entonces copian y pegan 2 párrafos completos que no tienen ni idea de lo que está diciendo. ¿Sí? Entonces, los trabajos de investigación, chicos, se dejan para que ustedes puedan leer qué es algo, ¿sí? O cómo se desarrolló algo. Si no lo entienden, entonces lo podemos ver en clase. ¿De acuerdo? Porque sí dejo preguntas de los trabajos de investigación en el examen. La evaluación, chicos. La evaluación en esta parte remota, ¿sí? Y online. Las tareas y ejercicios valen el 40%, porque realmente también verifico si están aprendiendo o no. Y bueno, pues es tu trabajo también de clase, ¿no? Cuando apliquen esta parte, vamos a tener un reporte de práctica que lo hacemos de forma virtual, ¿sí? Y va a ser el 20% cuando aplique. Si no, entonces este 20% se va al 50% tareas y 50% del examen. ¿De acuerdo? Cuando hagamos alguna práctica virtual, entonces va a ser el 20% y el examen va a ser el otro 40%. ¿De acuerdo, chicos? Y el examen, recuerden que al realizar el examen la cámara siempre debe estar abierta, se graba esa sesión de exámenes. No todas mis clases tampoco las grabo, ¿sí? No me gusta grabar todas las clases, pero a las que podamos grabar, entonces pues van a estar disponibles en la plataforma y en el examen pues siempre se va a grabar esa sesión. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos, de la forma de evaluar? Dime. Pueden tenerla apagada, chicos, pero generalmente pregunto y entonces, pues si no me contestan es que están durmiendo, ¿no? Ahorita para hacer los ejercicios de clase les voy a pedir que sí la abran y me muestren el trabajo en la cámara, porque no tenemos acceso ahorita al chat, porque tenemos más materias dentro de lo que es ahorita este salón de clases, que realmente es como un salón de clases. Yo me voy a salir y después va a llegar alguien más y ustedes van a seguir ahí esperando a que llegue el profesor, ¿sí? Entonces, ahorita yo les puedo decir que la pueden apagar, pero para mostrar el ejercicio la tienen que prender, ¿sí? En el examen siempre debe estar abierta, ¿de acuerdo? A lo mejor el siguiente profesor les pide que durante toda la clase la tienen que tener encendida y bueno, son las reglas que él va a tener dentro de lo que es su clase y ustedes las tienen que atender, chicos. ¿De acuerdo? Ok, ¿alguien más? ¿Alguna duda sobre la evaluación? Ok, la parte de práctica virtual generalmente se hace con una sesión demostrativa de la práctica de laboratorio. Hay páginas en donde ya nos permiten hacer de alguna forma una práctica virtual. Obviamente nunca es lo mismo que estar en un laboratorio, pero por lo menos también repasamos esta parte teórica que vemos en la clase, ¿no? La parte de las prácticas, aunque sean de forma virtuales, el objetivo es reforzar lo que estamos viendo entonces en la clase. Si lo entendimos, lo vamos a poder aplicar a la práctica, ¿sí? Ustedes lo van a ver. No solamente es nuevamente hacer lo que es la parte teórica. Y esta práctica virtual se califica con la entrega de un reporte,
de práctica de laboratorio como tal, aunque no estamos dentro del laboratorio, pero se entrega un reporte, ¿sí? Ahorita no voy a poner lo que lleva el reporte porque siempre se les olvida, ¿sí? Cuando ya entonces tengamos oportunidad de ver esta parte, ya sea virtual o probablemente ya presencial, si es que nos dejan las circunstancias, les diré cómo entregar ese reporte, ¿de acuerdo? Porque siempre se les olvida y la verdad es que es bien tedioso estarles diciendo en cada entrega de reporte lo que tienen que entregar, ¿sí? Entonces, cada una de las secciones que les voy a pedir las tiene que tener su reporte de práctica. Cada una tiene su objetivo, ¿sí? Aunque no sean propiamente químicos o vayan a ser químicos, en todos los talleres les van a pedir un reporte de práctica, ¿sí? Cada uno de sus profesores les va a pedir obviamente lo que debe de ir y entonces es también en esta parte una práctica para ustedes y entregar un reporte de lo que les estén diciendo. ¿Ok? Entonces, en esta parte de práctica virtual se entrega un reporte al laboratorio que posteriormente ya les voy a decir qué es lo que debe de llevar cuando ya lo vayamos a entregar. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda entonces hasta aquí? ¿No? Ok, chicos. Entonces, bueno, aquí en química lo que vamos a ver, realmente ahorita estoy viendo que tengo químicos industriales y tengo eléctricos, ¿sí? Yo sé que a lo mejor ustedes me pueden decir que por eso no se fueron a química, porque no lo entienden o porque no les gusta. Puede ser, a mí no me gusta mucho la física, ¿no? Sí hay materias que no nos gustan, pero créanme que tuve que pasar física para entonces ser ingeniera, tener una maestría y tener un doctorado, ¿sí? Entonces no es pretexto. Eh, Están en un nivel de ingeniería, ¿sí? Que entonces ustedes deben de tener la capacidad para poder resolver problemas aunque no sean eléctricos, ¿sí? Que sea de química y que no les gusten, pero deben de tener esa capacidad porque son ingenieros, ¿sí? Entonces las tienen que ingeniar para poder pasar química. Es una materia que es fácil, ¿sí? Lo único que tienen que hacer en mi materia es ser responsables. Si yo les pido realizar ejercicios, los realizan y los entregan a tiempo. Probablemente no lo entendieron a todos, pero tienen un 7 a un 0, porque si no me entregan nada, no tienen un 5, para mí, porque no entregaron nada, tienen un 0. Y es mejor que tengan un 6 o un 7 a que tengan un 0 a la hora de promediar. ¿De acuerdo? Entonces, en química tiene que ver con la parte de química general, descriptiva, analítica, aplicada, ¿no? Que ya la van a estar viendo los químicos más adelante, todas estas ramas de la química. En este caso vamos a ver de forma muy general, ahorita, lo que es la química básica, ¿sí? Y vamos a empezar a ver la relación con otras materias o con otras partes de lo que es la ingeniería. Obviamente vamos a ver matemáticas, ¿sí? Y biología, medicina, agricultura, pues obviamente a lo mejor no lo vamos a ver a fondo, pero en algunos ejercicios tendremos que verlo. La parte de ingeniería, pues bueno, no se diga, ¿no? Ahorita en esta parte de química básica que ustedes van a ver, vamos a ir aplicando la parte de la ingeniería, esta parte de la industria que ustedes van a ver, que realmente, aunque sean eléctricos, si van a una industria de lo que sea, van a ver química, ¿sí? Pues entonces, y están haciendo transformaciones químicas de agua a vapor, ¿sí? Y entonces el vapor genera este trabajo en el cual entonces se pueden mover las máquinas o pueden hacer diferentes cosas, ¿sí? Y pues la parte de la ingeniería también tiene que ver con la presión de vapor que se está generando, por qué no genera la presión de vapor, todos estos cambios que hay en una industria, ¿sí? Y bueno, el uso científico, ustedes lo van a estar viendo durante toda su carrera como ingenieros, ¿sí? Como ingenieros, no solamente como investigadores, ¿sí? Como ingenieros, ustedes tienen que observar, plantear un problema,
generar una hipótesis o una teoría, ¿no? ¿Qué tal si pasa esto o no pasa? Y entonces ustedes tienen que hacer una experimentación que a lo mejor puede ser no como tal, pero sí entonces una verificación, si como ingenieros, si hago esto va a pasar esto, si hago esto va a pasar esto, y lo hago probablemente al mismo tiempo o uno por uno, para verificar cuál es el problema, ¿sí? En el caso de los eléctricos, entonces a lo mejor van a decir, bueno, no funciona esto porque yo pienso que, o puede ser esto, y ya no solamente una hipótesis, tienen varias hipótesis. Y entonces, mediante el ajuste, van a hacer una experimentación y entonces van a verificar esas tres teorías que ustedes están diciendo de por qué no funciona la máquina, ¿no? Y el análisis de los resultados. Ustedes van a hacer también el análisis de resultados y finalmente una conclusión. Ok, se descompuso, no funciona por esto. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer ahora un plan para que no les vuelva a suceder, ¿sí? Pero entonces ya aplicaron el método científico para resolver un problema, aunque no sean químicos o no sean investigadores, ¿sí? Ok, bueno, no sé si tengan alguna duda, chicos. Vamos a iniciar ya con lo que es la materia. Vamos a empezar a describir esta unidad 1, ¿sí? No me puedo detener mucho tampoco en la presentación y esto porque si no, entonces no acabo. Recuerden que no vamos a ver todas las clases síncronas, entonces, pues sí, a veces la química no puedo hacer todas los temas asíncronos porque sí necesitan de la explicación. Entonces no me detengo mucho en esta presentación, ¿de acuerdo? No sé si tengan alguna duda hasta aquí de lo que hemos visto, la forma de evaluar. No, doctora. Ok, ok. Entonces, vamos a estar viendo en esta materia de química básica lo que es la materia, ¿sí? Los correos con los que nos podemos comunicar, en el primero, alma.aguirremor@uam.edu.mx, ahí pueden enviar los trabajos, ¿sí? Em, yo creo que es, es mejor que nos comuniquemos en ese, déjenme borrar el otro, porque como es el oficial, es que antes no teníamos el punto edu, como que no era oficial. Entonces, mejor si dejamos ese oficial. Entonces, los correos para enviar los trabajos, ahorita que vamos a estar trabajando vía correo, va a ser a alma.aguirremor@uam.edu.mx. Este es mi número de celular, para mantenernos comunicados. Generalmente no lo doy, pero sí me ha funcionado el mantenerlos comunicados vía WhatsApp por cualquier cosa, ¿sí? Entonces también va a estar ahí dentro de los materiales de clase compartidos en el OneDrive, ahí en el punto edu, ¿sí? Pues mi nombre ya se los dije, soy la doctora Alma Concepción Aguirre Moreno, trabajo en el Centro de Investigaciones Químicas. Cuando ya estemos dentro de lo que es el campus de la universidad, la facultad queda a un lado del Centro de Investigaciones Químicas o el Centro de Investigaciones Químicas queda a un lado de la facultad. Lo van a conocer como SIC, ¿no? Son las iniciales. En el SIC se hacen investigaciones puramente químicas. Tienen ahorita también una, una carrera. Lo digo porque van a haber alumnos también ahí. Es una carrera que lo manejan. Esa carrera no solo la maneja el SIC, lo maneja el SICAP, el CIDC, el de ciencias también. Y van a ver ahí alumnos. Tenemos un laboratorio de docencia, entonces probablemente lo ven ahí. Entonces, este centro de investigaciones químicas tiene, si no mal recuerdo, 10 laboratorios, cada uno con 2 investigadores, entonces, o hasta 3, tenemos más de 20 investigadores.
se hacen investigaciones puramente químicas y hay una parte que llamamos área analítica, en donde están los equipos de medición de compuestos. Hay una parte de resonancia magnética nuclear que tiene que ver con esta parte de elucidación de los compuestos. Generalmente lo que hacen en algunas áreas de esta parte del SIC es verificar alguna propiedad que tenga una planta, por ejemplo, aquellos que son químicos naturales o que investigan esta parte. Aíslan el compuesto que ellos creen que puede estar dándole esa propiedad a la planta, pues no saben si tiene carbono, flúor, oxígeno. Esa parte analítica nos ayuda entonces a verificar qué estructura tiene ese compuesto, ¿no? Tenemos rayos X, tenemos resonancia magnética nuclear, un área de cromatografía de gases y de líquidos, espectrometría de masas, análisis elemental, ¿sí? Que eso les permite a los investigadores entonces dar una respuesta a lo que ellos están investigando, obviamente, ¿sí? Entonces, como tal, yo no estoy adscrita a lo que es la Facultad de Ciencias, soy invitada para dar la clase y en algún momento que estemos trabajando presencialmente pueden encontrarme ahí en el SIC. En esta parte de la materia de química básica, como tal, nos dice el programa de estudios que él o la estudiante va a comprender los principios básicos de lo que es la química, ¿sí? Aunque no sean químicos, la tienen que entender porque la van a estar utilizando, créanme, en donde vayan, ¿de acuerdo? La asignatura de química básica contribuye a lo que es el logro del egresado de la facultad porque le permite al estudiante desarrollar creatividad y la capacidad para resolver problemas en contextos diversos, no solamente puramente química, ¿sí? Vemos incluso resolver problemas en los que tengamos que calcular el área, ¿sí? El área de un espacio, el área de un cubo, no sé, ¿sí? Que eso no es química, eso lo vemos desde la primaria, ¿sí? De cómo entonces podemos calcular el área de un espacio, ¿sí? ¿Qué más? Conversiones, también vemos esta parte de conversiones, que eso también lo manejamos desde la secundaria, cómo pasamos de metros a centímetros, ¿sí? O al contrario, de centímetros a metros, de pies a centímetros o a metros, ¿sí? Y son conversiones que no tienen nada que ver con química y que ustedes lo van a estar utilizando en la carrera, ¿sí? Y cuando salgan también, ¿de acuerdo? Okay. Esta es la bibliografía básica. Yo tengo, ay, ¿cuál tengo? Tengo el Petrucci, el primer libro, se los voy a compartir en el OneDrive, ahí en el correo. Lo tengo de forma electrónica para que ustedes lo puedan ver. Algunos ejercicios los tomo de ahí. El Raymond Chang también es uno de los libros que utilizo, ese sí no lo tengo en electrónica. El Brown tampoco lo tengo en electrónico, pero el que sí tengo es el Petrus y es muy bueno. Entonces, para que ustedes puedan estudiar de ahí, pueden sacar algunas cosas de las que necesiten y se las voy a compartir. ¿Alguna duda, chicos? ¿De cómo vamos a estar trabajando? Entonces recuerden, ejercicios que se dejen o tareas que deje ahorita en clase, lo envían al correo alma.mor, perdón, es alma.aguirremor@uam.edu.mx. ¿Sí? ¿De acuerdo? O a pues. Siempre me hago bolas. Les voy a poner también tengo otro correo, que ese es el correo propiamente que utilizo de la universidad. Para que también puedan enviarme cualquier cosa ahí. Ok, es alma.aguirre@uam.mx, como tal, ¿sí?
Pero recuerden que ahí no voy a calificar tareas, ¿sale? Califico tareas en el punto edu. Este de alma.aguirre es para cualquier aviso. Si necesitan decirme que no van a poder entrar a clase o algo, a ese. Pero el punto edu es para enviar las tareas, porque si me las mandan a los dos, eh, yo voy a abrir solamente el punto edu para calificar tareas y quien no entregue ahí, entonces no va a tener calificación porque me voy a confundir. Además, no solo manejo esos dos correos, manejo otro propiamente del Centro de Investigaciones Químicas. Entonces, o abro uno para ver el del SIC o abro el punto edu para calificar exámenes. El alma.aguirre, la verdad es que ahorita no lo estoy trabajando mucho porque tengo mucho trabajo, ¿sí? Yo en el centro, ya no les dije, yo en el Centro de Investigaciones Químicas anteriormente manejaba un cromatógrafo de líquidos, pero entonces ahorita me pusieron en el área del sistema de gestión de calidad para coordinar a todos los equipos que tenemos ahí trabajando, ¿sí? Por ahorita, pues obviamente no estamos trabajando al 100. Resonancia magnética nuclear es la que está trabajando ahorita con un poco más de fluidez. Y entonces a mí me van a encontrar en esa parte del sistema de gestión de calidad. La parte de áreas analíticas y la parte administrativa está abajo en el SIC y todos los laboratorios están en la parte de arriba. Entonces a mí me van a encontrar en la parte de abajo, ya que estemos laborando. Que esperemos que ya podamos regresar, aunque sea escalonadamente. Por eso cuídense mucho, chicos. Ok. Entonces, si no tienen alguna duda, vamos a iniciar con lo que es esta unidad 1 de química básica, ¿sí? En la unidad 1 vamos a estar repasando lo que son los átomos, elementos y compuestos. Realmente lo que es la química como tal, ¿sí? El estudio de la química se basa en saber qué tiene la materia, ¿no? Realmente los químicos somos más curiosos porque queremos saber realmente de qué está compuesta la materia. Lo que ustedes están viendo en pantalla es puramente química, ¿sí? De qué está hecha la computadora y cómo puede funcionar es química, ¿sí? Su chip que tienen es básicamente silicio puro, ¿sí? Y por eso funciona entonces su ordenador, ¿sí? Están en una mesa de madera, celulosa pura, ¿sí? El arreglo que tiene la celulosa, aunque es un sacárido, que está dentro el azúcar, ¿sí? La celulosa es muy resistente y si lo prueban tiene un sabor amarguísimo. Pero el azúcar como tal, que es la glucosa y la fructosa, tiene un sabor muy dulce. Y la fructosa o la alta fructosa ni se diga, ¿no? Que son dentro de los compuestos que son sacáridos, pero tienen propiedades muy diferentes, ¿sí? Y eso es química, el arreglo de esos átomos, ¿sí? El arreglo de los átomos que tiene la materia es lo que le da las propiedades. Puede tener carbono, hidrógeno, oxígeno, pero tan simple como tener esos tres elementos, que son los sacáridos, ¿sí? Pueden tener propiedades muy, muy diferentes. Y eso, pues, hace a la química extraordinaria, ¿sí? El que estemos ahorita con el cabello liso, medio planchado, también es puramente química. El calor hace entonces que los puentes que están, los puentes de hidrógeno o puentes disulfuro que tenemos dentro de lo que es el cabello, pues con el calor de alguna forma haga que se retiren esos átomos, el rearreglo es diferente, ¿sí? Cuando alguien tiene rizos, también el rearreglo es diferente dentro de lo que es la estructura del pelo, ¿no? Del cabello. Todo lo que nosotros volteamos a ver, la luz también es química, ¿sí? También el comportamiento de lo que es la luz lo podemos entonces nosotros explicar con el comportamiento de esos átomos. Y realmente todo lo que podamos ver es el rearreglo de tan solo un poquito más de 100 átomos que tenemos en la tabla periódica, ¿sí? Y entonces vamos a ver en esta unidad 1
¿cómo están compuestos esos átomos? Rápidamente, porque obviamente en el propedéutico ya lo vimos y no quiero aburrirlos, pero entonces les sirve a ustedes también para repasar si es que no entendieron en el propedéutico. ¿Cómo están conformados esos átomos? Que realmente esos átomos nos van a dar cada uno de los diferentes elementos que tenemos en la tabla periódica, cada uno diferente a otro, y cómo estos elementos o átomos se pueden arreglar para obtener lo que nosotros llamamos ahorita compuestos, ¿sí? Que realmente eso es lo que está compuesta toda la materia que podamos nosotros alcanzar a ver, toda, créanme. Okay. Entonces, la teoría atómica, que vamos a empezar a ver con estas teorías atómicas, ¿sí? Las teorías atómicas o teorías científicas nos dicen entonces que la materia está compuesta por diferentes unidades discretas que nosotros llamamos átomos, ¿sí? Y precisamente ese arreglo de estos átomos, como les mencionaba, nos da las características de los compuestos, ¿sí? Que nosotros podamos ver o tocar o saborear, ¿sí? Por ejemplo, en esta imagen ustedes pueden ver a lo mejor que son iguales estos dos compuestos o estas dos sustancias, tienen un estado sólido, pero realmente uno es sal y uno es azúcar, ¿sí? La sal, recuerden que no es más que el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es un compuesto iónico que tiene un arreglo muy diferente a lo que es la glucosa. La glucosa es el azúcar que está compuesto entonces por glucosa y fructosa, ¿sí? Que como ustedes pueden ver solamente tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿sí? Y que entonces de ese compuesto el sabor es muy diferente a la sal, es dulce. El arreglo también es muy diferente. La sacarosa hace moléculas, la sal no, tiene un arreglo diferente por el tipo de compuesto que es. Las propiedades también van a ser muy diferentes. En un compuesto iónico, el punto de fusión es muy alto. En aquellos compuestos moleculares, el punto de fusión es bajo. Si ustedes ponen en un sartén azúcar, se va a caramelizar rapidísimamente como a 60, 70 grados centígrados. Y la sal no. La sal va a estar ahí, ¿no? Hasta que alcance más o menos arriba de los 100 grados, podrán ver que entonces se empieza a fusionar lo que es la sal. Y a simple vista las pudiéramos ver igual. Pero entonces ese arreglo de los átomos que conforman a ese compuesto es el que les da esas características a cada uno de los compuestos. Y que entonces vamos a estar viendo nosotros, ¿sí? Ok. Entonces, en química vamos a ver el comportamiento y las propiedades de la materia, ¿sí? Y por materia está definido que es cualquier cosa que tiene masa y ocupa un espacio. Entonces, lo que ustedes alcanzan a ver, entonces es materia, ¿sí? La materia, entonces, dijimos que son combinaciones de poco más de 100 de sustancias que llamamos nosotros elementos, y cada uno de esos elementos la tenemos en la tabla periódica, ¿sí? Las tenemos ahí. Y cada uno de estos elementos se va a componer de una sola clase de átomos, ¿sí? Los átomos de aluminio, todos los átomos de aluminio van a ser iguales entre sí y diferentes a otros, que en eso se basó la primera teoría atómica, que fue la del señor Dalton. Todos los átomos de un elemento son iguales, pero diferente a otro elemento, ¿sí? Esa fue la primera teoría atómica. Y tenía mucha razón Dalton. Las propiedades van a estar relacionadas con la clase de átomos que van a contener, es decir, la composición, ¿sí? Y con la organización de estos átomos. Aquellos compuestos iónicos, ¿sí? Los vamos a identificar como iónicos porque va a depender de la clase de átomos que van a tener esos compuestos, ¿sí? Y aquellos compuestos moleculares también los vamos a diferenciar por la clase de átomos que estén componiendo o que tengan en su composición esos compuestos, ¿sí?
y la organización de esos átomos que tiene que ver con lo que nosotros llamamos estructura, ¿sí? Les mencionaba, por ejemplo, la de glucosa, simplemente la glucosa tiene un sabor dulce, ¿sí? Pero, aunque tiene carbono, oxígeno, hidrógeno, al igual que la de ribosa tiene un sabor muy amargo, ¿sí? No me ha tocado probarla, pero sí tiene un sabor muy amargo, ¿sí? Y eso va a depender del arreglo, entonces, o la estructura que tienen esos átomos dentro de lo que son los compuestos, ¿ok? Y los átomos, pues, se van a unir de forma muy específica, ya sea en moléculas o en compuestos iónicos que les llamamos unidades fórmula, ¿de acuerdo? Y que podemos ir, por ejemplo, de estructuras muy básicas, ¿no? Como esta, a una estructura mucho más compleja, como lo es la hemoglobina, ¿sí? Que entonces no solo estamos viendo un enlace sencillo, sino dobles, y además los enlaces dentro de lo que es toda una estructura. Y esa es la estructura de la hemoglobina, que nos permite entonces oxigenar nuestro cerebro, saber que estamos aquí en la clase de química y que tienen que poner atención al profesor y que por eso funcionan sus neuronas. Y que por eso entonces ustedes están aquí porque quieren ser ingenieros. No olviden esa parte cada vez que se levanten, chicos. Están aquí porque ustedes quieren superarse, quieren ser ingenieros, ¿sí? Y eso es muy bueno. Pero tienen que mantener entonces esa cada día que se levantan. Sí, esta parte está aquí nada más frente a la computadora, ahorita, por ahora, en esta clase, escuchando al profesor, ¿sí? Pero no olviden esa motivación que tienen cada día. Ok, chicos. Entonces, les mencionaba que vamos a ver esta parte de las teorías atómicas. Y entonces, esta teoría atómica que vamos a estar viendo en esta primera unidad, en esta primer parte y en la unidad 3, si no mal recuerdo, lo vamos a retomar. Se basa en dos tipos de investigaciones, o se basó en dos tipos de investigaciones, ¿no? Lo que es la naturaleza eléctrica de la materia, que es lo que vamos a estar viendo ahorita, en donde estos estudios permitieron descubrir que los átomos se componen de partículas más fundamentales, con cargas eléctricas. Por eso dice que en esta primera parte se basó en la naturaleza eléctrica, ¿no? Las partículas fundamentales entonces son electrón, protón y neutrón, ¿sí? La segunda parte de esta teoría atómica, para saber entonces cómo estaba conformado ya el átomo y cómo se comportaban estas partículas, se basó en lo que es la interacción de la materia con la energía en forma de luz. Y también vamos a estar entonces viendo esta parte. La interacción de la energía como tal, ¿a qué le llamamos energía? Y cómo es que decimos que esa energía está en forma de luz, ¿de acuerdo? Y entonces estos estudios permitieron o condujeron a comprender lo que es la distribución de esas partículas que en la primera parte se observó, cómo es la distribución de esas partículas en los átomos precisamente. Y que también esa distribución de las partículas le da las propiedades a cada uno de los átomos y que va a diferenciar un átomo de aluminio con un átomo de sodio, que aunque los dos son metales, ¿sí? Van a tener diferentes características o las propiedades van a ser algo diferentes, pero que también precisamente esa distribución le da entonces a ambos esa clasificación de metal, ¿de acuerdo? Entonces, las dos partes las vamos a estar viendo la primera, que es la naturaleza eléctrica de la materia. Y entonces, voy a dejar esta parte de la actividad 1, ¿sí? Que va a ser la primera actividad que ustedes van a hacer. ¿Cómo se descubrió el electrón, el protón y el neutrón? ¿Sí? Van a entonces ustedes hacer un resumen como tal de las investigaciones o trabajos que llevaron al descubrimiento del electrón, el neutrón y el protón, ¿sí? Les voy a poner un material
en el Drive, cuando termine la clase, los voy a ir agregando al OneDrive para compartirles entonces un material en donde ustedes pueden hacer de ahí su resumen del descubrimiento del electrón, neutrón y protón. ¿Pueden investigar de otra fuente? Sí, pero les voy a poner ese para que se les haga un poquito más fácil. ¿De acuerdo, chicos? ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctora, ninguna. ¿No? Ok, esa va a ser su actividad 1 o tarea 1, ¿sale? Recuerden que creo que para mí ahora en este semestre les voy a poner actividades. Y las vamos a ir numerando, actividad 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita en esta actividad número 1 va a ser el descubrimiento del electrón, protón y neutrón y a ver si alcanzamos a ver otra. Entonces va a ser esa primera actividad, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, en estas teorías atómicas que van desde el señor John Dalton, que su teoría les mencionaba yo que fue el postular que los elementos o átomos de un mismo elemento, sí, los átomos de un mismo elemento, van a ser iguales entre sí, pero diferentes a otros, ¿no? El señor Thomson entonces dijo, ok, tienes un elemento que es toda una esfera, pero entonces él empezó a ver esta parte eléctrica ya, de que entonces el átomo tiene una parte con carga positiva y con carga negativa. El señor Rutherford, entonces con su modelo nuclear, empezó a ver cosas diferentes, no solo las que mencionaba Thomson, que realmente toda la masa de ese átomo se concentraba en lo que él llamó un núcleo, por eso se le llama modelo nuclear, porque él fue el primero que dijo que el átomo tenía un núcleo como tal y que alrededor estaban las demás partículas, ¿sí? Y que el núcleo era el que tenía la mayor masa, o ahí se concentraba la mayor masa posible. El señor Bohr entonces introdujo ahora los niveles de energía, que sí se movían ciertas partículas alrededor del núcleo, ¿sí? Pero entonces había niveles en donde podrían estar moviéndose esas partículas alrededor del núcleo. Y finalmente, el modelo de la teoría cuántica, que es el que conocemos y el que sabemos que ahorita existe, es el modelo de la nube electrónica, ¿sí? Que fue postulado por el señor Schrödinger, en donde ya vemos que sí hay partículas alrededor del núcleo, que el núcleo tiene la mayor masa, ¿sí? Y que hay partículas que están alrededor del núcleo, moviéndose alrededor en ciertos niveles de energía, pero que no podemos saber exactamente en dónde se encuentra esa partícula. O sabemos su posición o sabemos su velocidad o el momentum que llaman, el movimiento, pero no podemos saber las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Y que hay números cuánticos que nos pueden describir probablemente, más bien, nos pueden describir la mayor probabilidad de encontrar una partícula en una cierta posición. La mayor probabilidad, ¿por qué? Porque cuando nosotros digamos que que el electrón se encuentra en tal nivel, en tal subnivel, en tal órbita, ¿sí? Ya se movió a otra parte. ¿De acuerdo? Por eso dice la mayor probabilidad de poder encontrar. Y por eso lo maneja como nube electrónica, porque no sabemos exactamente la posición. Se están moviendo en un cierto nivel de energía, que además este electrón no solo tiene propiedades de partícula, sino tiene propiedades de onda. ¿De acuerdo? Que eso también lo vamos a ver. Doctora, disculpe, Ujú. en Sí, donde dice Bohr es 1913, ¿verdad? por 1900. Sí, sí, Ah, ok, sí, gracias. 1913. Error de dedo. Ok, entonces, en el primer modelo atómico, vamos a ir repasando rápidamente estos modelos atómicos, porque pues generalmente ya lo hemos visto, pero vamos a ir repasando, ¿sale? En este primer modelo atómico, como les dije, el señor Dalton hizo sus postulados y dijo entonces que la materia estaba constituida por pequeñas partículas que llamó átomos, ¿no?
Estos átomos son los mismos de un elemento, pero diferente a otros. Por ejemplo, todos los átomos de hidrógeno son más pequeños que un átomo de oxígeno. Y el átomo de oxígeno o todos los átomos de oxígeno son mucho más pequeños que un átomo de bromo. Un átomo de bromo es más grande, ¿sí? Y eso tiene que ver también con los electrones que tienen o que conforman a ese átomo. Si tenemos muchos electrones, entonces la nube electrónica es más grande y obviamente el átomo es más grande que un átomo de hidrógeno que solo tiene un electrón, ¿no? Comparado con los átomos de bromo, que tienen mucho más electrones que distribuir alrededor de, ¿vale? Y el último postulado del señor John Dalton en este primer modelo atómico es que los átomos son indivisibles y no se modifican en las reacciones químicas. En la primera parte, pues después observamos que realmente un átomo sí se puede dividir en otras partículas mucho más fundamentales que pueden ser los quarks, ¿sí? Pero para efectos de esta materia solo vamos a ver electrones, protones y neutrones, ¿sí? Pero esas partículas fundamentales a su vez las podemos dividir y están compuestas por otros tipos de partículas, ¿sí? Lo que sí tenía razón es que los átomos no se modifican en las reacciones químicas. Pueden entonces producir compuestos, sí, pero no se modifican esos átomos. Siguen siendo átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno, átomos de bromo, que se pueden unir o combinar para formar compuestos, sí, pero no se modifican, ¿no? El segundo modelo atómico entonces fue el del señor Dalton, que ya tiene que ver con esta parte de la naturaleza eléctrica del átomo, ¿sí? En donde él postuló que estos átomos eran esferas de materia como tal, ¿no? Que tenían una carga positiva y que entonces alrededor se iban a encontrar pequeñas partículas cargadas negativamente para poder entonces balancear esta carga positiva y esta carga negativa, porque pues la materia es eléctricamente neutra. ¿Sí? Si yo toco en la computadora, si toco una hoja de papel, generalmente son materiales neutros, no podemos percibir la carga positiva o negativa. Entonces, para ver esto, entonces Thomson dijo, ok, sí hay cargas positivas y negativas, pero entonces se tienen que balancear. Y entonces él postuló como tal que la esfera estaba cargada positivamente y que entonces los electrones estaban incrustados en esa materia como tal sólida con esa carga negativa. Por eso se le llama también a este segundo modelo el de pudín de pasas, ¿no? Porque el modelo como tal es como si fuera entonces un pan con las pasas incrustadas, que entonces las pasas tendrían que ser los electrones con carga negativa y el pan como tal la materia positiva, ¿sí? En el modelo de Rutherford, que es hasta donde nos vamos a quedar ahorita en esta primera parte de la unidad 1 con este modelo atómico de Rutherford, él entonces dijo que en uno de sus investigaciones dijo, yo lo que quiero saber es si realmente eh, lo que está diciendo Thomson es verdad. Generalmente es lo que hacemos los investigadores. Si alguien postula algo, otro lo tiene que verificar. Y ha sido así siempre, ¿no? Y Einstein, que es uno de los que conocemos más como investigadores, que ha tenido una de las mentes más brillantes que hemos conocido hasta ahorita. Él postulaba cosas. La teoría de la relatividad es simplemente un postulado que lo verificó alguien más, ¿sí? Y así con varias de sus teorías o postulados de Einstein, él lo dijo y alguien más lo tuvo que verificar. En este caso, el señor Thomson postuló que cada uno de los átomos era una materia como tal, esfera, ¿sí? Y que entonces los electrones estaban solo incrustados ahí. El señor Rutherford quería verificar esta parte. Y entonces lo que hizo fue colocar una laminilla de oro como tal e irradiarla con ciertas partículas. Lo que él iba a ver entonces es que si esos átomos eran como tal una esfera sólida, iban a salir rebotados esas partículas que él estaba chocando.
pero para su asombro, lo que hacían esas partículas era pasar de largo, ¿no? Pasaban de largo, entonces, pasaban de largo, esquivando entonces esa materia. Algunas y pocas chocaban con algún electrón que estaba dentro de lo que es el átomo, ¿sí? Pero la mayoría pasaba y él podía observar entonces esas partículas del otro lado por una pantalla fluorescente. Y entonces dijo, si el postulado de Thomson era que el átomo como tal es toda materia, todos tuvieron que haber sido rechazados, todas esas partículas. Y no, la mayoría entonces pasaba como tal, ¿sí? Entonces él postuló, porque algunos sí chocaban con el núcleo y también rebotaban, ¿sí? Entonces él postuló, viendo todo esto, que el átomo realmente no estaba como una esfera como tal totalmente de materia. Había una pequeña región en la que estaba la materia, a la cual entonces él llamó núcleo, ¿sí? Y que alrededor estaban los electrones, volando en la nada, ¿sale? Por los experimentos que hizo, ¿sí? Y generalmente les digo, en investigación así se hace. Alguien dice por la forma en que se comporta algún compuesto o en física cómo se comporta la materia, alguien hace un postulado y alguien tiene que verificar. Y eso fue lo que hizo Rutherford. Y eso le valió entonces para verificar que el postulado del señor Thomson no era correcto, sino que entonces la materia está constituida por átomos en donde se reside la mayor parte de la masa que es el núcleo y alrededor volando en la nada están los electrones. Y a ese se le llama el modelo nuclear, porque fue el primero en decir que el átomo estaba conformado por un núcleo. ¿De acuerdo? Y hasta aquí entonces nos vamos a quedar, ¿sí? En estos tres primeros modelos atómicos. Hasta aquí sabemos que el átomo tiene un núcleo, ¿sí? Que es en donde reside la mayor parte de la masa como tal, y alrededor tenemos los electrones volando en la nada, ¿no? Está en el espacio. ¿De acuerdo, chicos? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Ya se me durmieron? No, doctora, ninguna duda. Ok. Pasamos a lo que es la descripción de los elementos químicos, chicos. Los elementos químicos los tenemos nosotros ya enlistados en lo que es la tabla periódica, ¿sí? Enlistados precisamente por un símbolo, y estos símbolos químicos derivan de las letras del nombre del elemento, principalmente en español, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno, su símbolo es O, el nitrógeno, su símbolo es N, el carbono, su símbolo es C, el boro, su símbolo es B, ¿sí? Entonces, generalmente, ¿sí? Por eso los tienen que conocer. La primera del símbolo siempre es mayúscula, y hay algunos que, como pueden ver, tienen dos. Por ejemplo, el litio, su símbolo es Li. La primera letra siempre es mayúscula y la segunda es minúscula. En el caso del berilio, entonces también es Be, la primera es mayúscula, la segunda es minúscula. El sodio es Na, la primera es mayúscula, la segunda es minúscula, ¿sí? Y algunos de estos símbolos van a proceder de sus nombres en latín, ¿sí? No siempre van a ser precisamente del nombre. Por ejemplo, el sodio, que es Na, el potasio, que es K, el hierro es Fe, el cobre es Cu, la plata es Ag, el oro es Au, ¿sí? Entonces, algunos de estos no los van a ver precisamente por el inicio de su nombre en español, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el sodio, que viene del latín natrium, por eso es Na, y del potasio es kalium. En latín, del hierro es ferrum, del cobre es cuprum, de la plata es argentum. Por eso también cuando los nombramos, algunos los tomamos de su nombre en latín, por ejemplo, el hierro, ¿sí? Cuando nombramos, por ejemplo, el óxido ferroso, tomamos ese nombre en latín. Para la plata, que luego también se les olvida, es argentoso o argéntico,
algún compuesto para nombrarlo y tomamos la raíz latina. En el caso del oro también, que es aurum, no ponemos oroso o órico, es áurico o auroso, ¿de acuerdo? Entonces, algunos de ellos sí tomamos los nombres en latín para poder nombrarlo. ¿Okay? Entonces, todos estos elementos que tenemos dentro de la tabla periódica están enlistados de acuerdo a lo que llamamos nosotros el número atómico, ¿sí? Que tiene que ver cómo están conformados los electrones que tiene, los protones que tiene, ¿sí? Generalmente los vamos a ver de acuerdo a los protones que tienen entonces cada uno de esos elementos. El número de protones es igual al número atómico. Entonces, si el número atómico de litio es 3, quiere decir que tiene 3 protones, ¿sí? Si el número atómico del carbono es 6, quiere decir entonces que tiene 6 protones. Recuerden, los protones nos dan el número atómico, ¿sí? Y es precisamente en cómo están entonces enlistados dentro de lo que es la tabla periódica. Cada uno de ellos los podemos encontrar generalmente de forma natural y a partir de lo que es, no me acuerdo cuál es el número el 100 y algo, son radioactivos, ¿sí? ¿Qué quiere decir radioactivo? Que van a emitir tipos de partículas, que pueden emitir partículas alfa, partículas beta. Cada uno, por ejemplo, de partículas alfas no son más que núcleos con carga positiva, ¿sí? Que no tienen mucho daño hacia la piel. Las partículas beta son uno de los que tienen mayor incidencia dentro de lo que es la piel o la materia, ¿sí? Cada uno de ellos entonces va a emitir o se va a degradar por la emisión de ciertas partículas y va a dejar de ser el átomo. Por ejemplo, en el caso del polonio, ¿sí? Que fue descubierto por los señores Curie, la señora María Curie, y trabajado por ellos como esposos, es un elemento que es naturalmente radioactivo, ¿sí? Que entonces se va a ir degradando y emitiendo ciertas partículas, ¿de acuerdo? El radón, por ejemplo, también, el francio, algunos sí son naturales y otros pues ya son sintéticos, ¿sí? Y van a emitir cierto tipo de eh, eh, pues rayos, emisiones. Y entonces les decía, esta parte de la radioactividad la vamos a ver muy rápido, la verdad es que no la trabajamos mucho. La radioactividad entonces es una propiedad que tienen los núcleos o los átomos, ¿sí? Para desintegrarse espontáneamente. Lo que van a hacer es emitir partículas y radiaciones electromagnéticas. En el caso de las partículas gamma o lo que es los rayos gamma, como tal, es una emisión de radiación electromagnética. No tiene carga, no son partículas como tales. Entonces, van a emitir 3 tipos diferentes de radiación. Alfa, que es una carga positiva, como tal son núcleos de helio. Entonces, por ejemplo, el polonio que se va a estar degradando, emite estas partículas de carga positiva que no son más que núcleos de helio. Beta, que son cargas negativas y que es un flujo de electrones. Estas partículas tienen una cierta velocidad y por eso depende también esa parte del daño que puedan hacer. En el caso de los rayos gamma, es un tipo de radiación electromagnética que tiene una cantidad de energía muy grande, ¿sí? Por eso es que es precisamente estos rayos gamma, de estos 3, los que hacen un mayor daño si es que estamos expuestos a este tipo de radiación. Hay diferentes tipos de radioactividad, que es la natural, obviamente se produce naturalmente en el núcleo del átomo, y la artificial es inducida por agentes externos, ¿no? Este tipo de propiedades de los átomos son los que utilizan entonces en lo que son las empresas para producir electricidad, ¿sí? Y lo que hacen es entonces aprovechar esta parte de la desintegración espontánea de las partículas y que entonces
pueden ocupar estas radiaciones para diferentes trabajos que ellos quieran hacer, ¿no? Hay de forma natural o artificial, ¿de acuerdo? Entonces, los vemos rápidamente porque en este caso, el trabajo que hizo el señor Rutherford para verificar los postulados del señor Thomson utilizó lo que son la radioactividad alfa. Entonces, lo que hizo fue irradiar entonces esa laminita de oro con partículas alfa, que son cargas positivas, ¿sí? Y entonces por eso en algún momento lo tenemos que ver, ¿vale? Porque ustedes lo van a ver. También tiene que ver con el descubrimiento de esas 3 partículas que van a ustedes hacer el resumen. Ok. Y dentro de la tabla periódica, porque aunque no tiene mucho que ver en esta unidad 1, creo que hay que modificar ese programa para iniciar con ver lo que es la tabla periódica, porque realmente pues hay que identificar o hay que ir identificando los elementos que vamos a estar ocupando finalmente en este eh, estudio de la química, ¿no? La clasificación más básica que ustedes tienen que aprenderse de la tabla periódica, primero, uno es saber dónde están los metales y no metales, ¿sí? Los metales están más hacia la izquierda de su tabla periódica, los no metales están más hacia la derecha de su tabla periódica, ¿sí? Y de ahí entonces los metales, tenemos los metales alcalinos, que son los que están en el grupo 1 o 1A, ¿sí? La clasificación de su tabla periódica se da en grupos del 1 al 18 o en grupos A y B, ¿sí? Que las 2 primeras columnas son el 1 y 2A, y de ahí entonces pasamos a el 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Los elementos que están en la parte central de su tabla periódica, que son los metales de transición, son el grupo B, ¿sí? Y entonces iniciamos en la parte derecha 1B, 2B y después nos pasamos a la parte izquierda, ¿vale? Generalmente algunas tablas periódicas he visto que ya tienen nada más de corridos los grupos del 1 al 18. Ya no, a veces ya no ponen esta clasificación de grupos A y B, pero sí es importante, porque ustedes la van a ver, ¿sale? A esos grupos A, o al grupo A, se le llama el grupo principal también, ¿sí? Y entonces, en esa clasificación ustedes van a ver, como les decía, metales alcalinos, alcalinotérreos, metales de transición, ¿sí? Van a ver entonces a los no metales, y entre los no metales están los halógenos y los gases nobles, ¿sí? Es el último de los grupos, los gases nobles. Van a ver también los lantánidos y actínidos, ¿sí? Y los metaloides, que son, si no mal recuerdo, de aquí, ¿es cierto? El astato creo que también es. ¿Sí? Entonces, esos son metaloides y como tal se les llama así porque tienen algunas propiedades de metales y algunas propiedades de no metales, ¿sí? Los no metales, entonces, dentro de lo que es la tabla periódica, representan el 80% de los elementos. Entre las características muy generales que podamos ver es que son buenos conductores del calor y la electricidad. Son dúctiles y maleables, por ejemplo, el cobre, que están hechos los cables eléctricos, son muy maleables y dúctiles, ¿sí? Presentan brillo metálico, tienen un alto punto de fusión y ebullición, por eso son muy buenos también. Y los sólidos a temperatura ambiente, van a ser sólidos a temperatura ambiente, excepto lo que es el mercurio, el cesio, el francio y el galio, ¿vale? El galio ustedes lo pueden ver en forma sólida y cuando lo tienen en la mano, que estamos a 36 grados, entonces el galio se va a derretir y se va a fusionar, ¿sí? Porque su punto de fusión es muy bajo, entre 30 a 34 grados centígrados, ¿eh? Los no metales, al contrario, son muy malos conductores del calor y la electricidad.
son buenos aislantes térmicos. Por eso existen en los 3 estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso. Son quebradizos en estado sólido y son oxidantes, ¿sí? Los metaloides pues van a tener propiedades entre metales y no metales, son semiconductores de la electricidad, excepto el antimonio y el astato, perdón. Y al contrario a los metales, son mejores conductores cuando aumenta la temperatura, ¿sí? Por eso también tienen que ver con los superconductores, ¿no? Aquellos que con la fricción a altas velocidades aumenta la temperatura, ¿sí? Y entonces van a ser mejores conductores cuando aumenta la temperatura por esa fricción y entonces esos superconductores que permiten a los trenes ahora ya tener una mayor velocidad son precisamente entonces esos metales que les dan las propiedades. Y vean cómo todo es química, ¿no? Entonces esos superconductores tienen que tener una alta resistencia, entonces a esas temperaturas que van a tener por la fricción del metal a esa velocidad. La siguiente actividad, chicos, para cerrar el día de hoy, que va a ser junto con la actividad 1, entonces la actividad 1 va a ser la investigación sobre el descubrimiento de protones, neutrones y electrones. Van a entonces a describir 10 elementos, ¿sí? De estas 2 páginas, ambas tienen diferente información. Les va a decir el nombre del elemento. Creo que en la primera, de ahí pueden sacar el nombre del elemento, el símbolo, el peso atómico. Y en la segunda, obviamente les va a decir si es metal o no metal, y las características y algunos usos, ¿sale? No quiero aquí sí no quiero mucha letra. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno, ¿no? El símbolo y el nombre, hidrógeno. El peso atómico es 1, es un no metal, ¿sí? Características, pues es un gas. Usos, ¿qué lo utilizamos? El gas hidrógeno. Ay, no me acuerdo algunos usos del gas hidrógeno. Bueno, obviamente en investigación sí, pero en la parte cotidiana no lo recuerdo. Pero pues ya ustedes pueden poner en la parte de investigación en qué se utiliza o en la parte cotidiana, ¿no? En qué lo podemos utilizar. ¿De acuerdo? Así más o menos, 10 elementos, por favor. Y en esta página electrónica pueden ubicar, es un juego que es como el Tetris, pero es con elementos químicos para que ustedes puedan ir ubicando los elementos en la tabla periódica. Eso es una actividad extra que pueden hacer o no hacer. ¿De acuerdo? Entonces, actividad 1 es la investigación y va a ser la segunda parte de esa actividad 1 es la descripción de 10 elementos. Para que el objetivo es que ustedes vayan familiarizándose con los elementos, tanto el nombre como el símbolo, el número atómico, que si es un gas, perdón, si es un metal o no metal, que eso lo vamos a estar utilizando y que de ello dependen las características de un compuesto, ¿no? De cómo estén conformados esos compuestos va a depender también esas propiedades. ¿De acuerdo, chicos? Sí, Sí, doctora. no es más que la tabla periódica en 3D, la que sacó Google. Está muy bonita, está en inglés, ¿sí? Y también viene describiendo cada uno de los elementos, algunas de las propiedades, y presenta también como un dibujo así en 3D de cuántos electrones tiene el átomo y cómo están distribuidos alrededor de él. También lo pueden ver para que vayan ustedes familiarizándose con esta parte de los electrones alrededor del núcleo, ¿sí? ¿Alguien me decía si tiene alguna duda? Disculpe, doctora, ¿podría regresar a la diapositiva, por favor? ¿Perdón? ¿Podría regresar a la diapositiva anterior, por favor? Sí, perdón, es que creo que mis auriculares ya no sirven mucho y escucho muy bajito.
ya, doctora, gracias. Ok, chicos, les voy a compartir igual el material en el Drive, nada más denme oportunidad. Y se los voy a ir compartiendo, el libro y el material que vimos hasta ahorita. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, chicos? Sí, doctora, ¿cuándo se tiene que entregar todo esto? Ah, ok, sí es cierto. Tienden, hoy que es lunes, hasta el miércoles para poder entregarla. Ah, ok, gracias. Ok, chicos, pues nos estaríamos viendo entonces el día miércoles. Solo les pido para la evidencia, porque nos piden evidencias, abrir un segundo su cámara para poder tomar una captura de pantalla de la primer clase, por favor. Muchas gracias. Ok, ya no pasé lista, pero el miércoles entonces paso lista. Chicos, muchas gracias. Ya tomé la captura de pantalla. Entonces, pues cualquier duda, ahí están los correos, está mi número de teléfono para que ustedes puedan entonces comunicarse conmigo. ¿Vale? Y nos estaríamos viendo el día miércoles, igual en el periodo 1-2. ¿De acuerdo? Profe, Ajá. sí, doctora, gracias. Gracias. La Miren, evidencia será mano, ¿cierto? la evidencia del primer trabajo lo pueden hacer en la computadora. Sí, lo pueden hacer Ok. en la computadora. Solo recuerden que leo lo que están poniendo y tiene que tener una lógica, sin faltas de ortografía, por favor. Y sí puede ser también en Doctora, el también cuaderno. puede ser en el cuaderno, ¿verdad? Sí, sí, también puede ser en el Ok. cuaderno. Ujú. Gracias. Sí, sí, sí. Ok, chicos. Bueno, pues los dejo entonces.